Muy buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación voy a explicar el primer problema relacionado con la tercera actividad del segundo lapso. Y tiene que ver con la electrostática. Ya digamos que en esta tercera actividad damos por finalizado todo lo relativo al campo de la electrostática. De tal manera que el primer problema nos dice así. En los vértices del triángulo de la figura hay tres cargas eléctricas, cuyos valores son Q sub A igual a 25 por 10 a la menos 7 coulomb, Q sub B igual a 9 por 10 elevado a la menos 6 coulomb y Q sub C igual a 16 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Aquí tenemos la figura. Podemos notar que las tres cargas son positivas. Como pueden notar, las tres cargas son positivas. Aquí tenemos a Q sub C. ¿Sí? Ok. Y nos piden hallar el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre Q sub C por efecto de las otras dos cargas. Ok, entonces podemos notar que como las tres cargas son positivas, o sea que van a haber dos fuerzas de repulsión con respecto a la carga C. En otras palabras, Q sub A va a repeler a Q sub C con una fuerza AC y Q sub B va a repeler a Q sub C con una fuerza BC. Ok, entonces nosotros tenemos que hallar la fuerza resultante que actúa sobre Q sub C por efecto de estas otras dos cargas. Muy bien, entonces nos damos cuenta que la relación que guardan tanto la fuerza AC con la fuerza BC, nos damos cuenta de que no son perpendiculares entre sí. Es decir, el ángulo que forma entre ellas no es de 90 grados. Entonces, por tal motivo, para poder hallar su resultante, no podemos aplicar ni el famoso teorema de Pitágoras, ni tampoco podemos aplicar alguna razón trigonométrica. Por lo que nos queda es determinar la fuerza resultante a través de la ley del coseno. Muy bien. Como podemos notar, este ángulo es menor de 90 grados. Entonces, podemos notar de que este ángulo, que lo denotamos con la letra beta, una letra griega, es igual a este ángulo alfa, que es igual a 60 grados. Y son iguales porque son opuestos por el mismo vértice. Perfecto, entonces ya sabemos que lo vamos a determinar a través de la ley del coseno. Ok, cabe resaltar que para poder hallar la fuerza resultante tenemos que saber quién es la fuerza AC y quién es la fuerza BC. ¿Sí? Esta fuerza, digamos, es la misma que esta. ¿Sí? Recuerden que dos vectores se pueden trasladar, ¿sí? Es decir, puede cambiar su punto de aplicación, ¿sí? Lo que no puede cambiar es su dirección y su sentido. Bien, entonces, para poder hallar la fuerza BC, yo tengo que saber cuál es la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Igualmente, para poder hallar la fuerza AC, yo tengo que saber la distancia que existe entre la carga E y la carga C. Con respecto a la fuerza AC, pues sí, ya tenemos la distancia. Entonces, bueno, vamos a empezar a hallar la fuerza PC. Y la vamos a empezar a hallar por la famosa ley de Coulomb, que dice que la fuerza que existe entre la carga B y la carga C es una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder yo hallar esta fuerza BC, yo tengo que saber la distancia. No la tengo. Como ustedes pueden ver, no tenemos el dato, no tenemos esa distancia entre la carga B y la carga C. Entonces,
Pero nos damos cuenta que estamos en presencia de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es rectángulo porque estas dos líneas son perpendiculares entre sí. Es decir, entre ellas se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí yo puedo aplicar el famoso teorema de Pitágoras o puedo aplicar alguna razón trigonométrica. Ok, pero entonces, como no tengo este cateto, entonces descarto el teorema de Pitágoras. Entonces, solamente me voy a dirigir a aplicar alguna razón trigonométrica, la que me convenga. Entonces, si yo tengo el ángulo y tengo un cateto, puedo hallar una razón trigonométrica. Pero en este caso tengo el cateto adyacente del ángulo. Entonces la definición que me conviene utilizar, o la que debo utilizar, es la del coseno. Porque en su definición está inmerso el cateto adyacente. Entonces sabemos que coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, pero en este caso, ¿quién es el cateto adyacente? Es la distancia que existe entre la carga A y la carga C. Entonces sería D a C, que por supuesto la conocemos, que es igual a 9 centímetros. Y la hipotenusa, en este caso, que es la gran incógnita, porque la hipotenusa, como ya sabemos, es el cateto más amplio, el más extenso, el que está al frente del ángulo recto, que es igual a 90 grados. Que estamos hablando entonces de la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Entonces sería la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Bien, entonces tenemos que hallar el valor de esta hipotenusa. Tenemos que despejar la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Entonces, distancia BC va a pasar, que es la gran incógnita, que divide la distancia AC en el segundo miembro, va a pasar a multiplicar al primer miembro. Entonces quedaría coseno de alfa, que multiplica a la distancia BC. Esto es igual a la distancia AC. Bien, entonces, coseno de alfa que multiplica la distancia BC pasa a dividir al segundo miembro. Distancia BC es igual a la distancia AC sobre el coseno de alfa. Esto es igual a... ¿Quién es la distancia AC? Aquí la tenemos, de la distancia que existe entre la carga A y la carga C es de 9 centímetros sobre el coseno de alfa. Pero ¿quién es alfa? Aquí lo tenemos, nos los da, digamos, la figura adjunta, que es igual a 60 grados. Entonces tenemos que 9 centímetros entre el coseno de 60 grados. Buscamos una tablita y nos dice que el coseno de 60 grados es igual a 1/2, positivo. Entonces, coseno de 60 es igual a 1/2. ¿Ok? Aquí colocamos el 1 para tener 4 elementos y por lo tanto aplicar la doble C. Bien, entonces nos quedaría que la distancia BC, es decir, la distancia entre la carga B y la carga C, va a ser igual a el producto de la C grande para el numerador, sería 9 por 2, 18. Y el producto de la C pequeña va en el denominador, 1 por 1, 1, aquí me quedaría 1. 18 entre 1 es el mismo 18 centímetros. Muy bien, hemos hallado la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Vamos a colocarlo por acá porque necesitamos borrar. Distancia BC va a ser igual a 18 centímetros. Muy bien. Procedemos a borrar. Y ahora sí, vamos a aplicar la famosa ley de Coulomb. Entonces tenemos que la fuerza BC va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Muy bien, por Q sub B. Q sub B, aquí lo tenemos, es igual a 9 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, que multiplica Q sub C, que es igual a 16 por 10 elevado a la menos 7 Coulomb
sobre la distancia BC, que la acabamos de hallar y nos dice que es igual a 18 centímetros. Pero como tenemos que expresar todas las unidades en función del sistema MKS, entonces hablar de 18 centímetros es hablar de una unidad de distancia expresada en el sistema CGS. Por tal motivo hay que llevarlo a metros. Y así, en efecto, pudiéramos estar hablando de una distancia expresada en el sistema MKS. Entonces, para llevar de centímetros a metros, simplemente multiplico por 10 elevado a la menos 2 metros. Entonces sería 18 por 10 elevado a la menos 2 metros. Pero me dice que esa distancia tiene que estar elevada al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, ahí está. Y resuelvo. Fuerza BC va a ser igual. Va a ser igual. Entonces, vamos a copiar la constante igualita, 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ok, resuelvo este producto. 9 por 16 sería 9 por 6, 54. Llevo 5, 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 144. Ahora multiplicamos las potencias de base 10, copio la misma base, sumo los exponentes, menos 6 más menos 7. Es lo mismo que decir menos 6 menos 7. Esto es igual a menos 13. Coulomb por coulomb, coulomb al cuadrado. Sobre, y vamos a elevar 18 al cuadrado, 18 por 18. Vamos a hacerlo con la calculadora rápidamente. 18 al cuadrado, entonces hago así. 18 al cuadrado es igual a 324. 324. 324. Ajá. Aquí aplico potencia una potencia. Menos 2 por 2 sería menos 4 por 10 elevado a la menos 4. Metros al cuadrado. Ahora sí vamos a cancelar unidades. Decimos que coulomb al cuadrado que multiplica con coulomb al cuadrado que divide se me cancela. Metro al cuadrado que multiplica con metro al cuadrado que divide se me cancela. Bien. Vamos a resolver esta división. Entonces vamos a copiar la constante igualita tal cual como está ahí. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9 newton. Ok, que multiplica ¿a quién? Entonces vamos a dividir 144 entre 324. 144 entre 324. Esto es igual a 0.4. Vamos a ponerle 0.4. 0.4. 0,4 por 10 elevado a la cociente de potencia de bases iguales. Copio la misma base, resto los exponentes. Menos 13 menos 4. Sería igual a decir menos 13 más 4. Sería igual a menos 9. 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Cerramos aquí. Ok, y ahora hacemos esta multiplicación. Esto va a ser igual a 9 por 0,4. 9 por 0,4 es igual a 3.6. 3,6. 3,6 por 10. Multiplicación de potencia de bases iguales. Copio la misma base, sumo los exponentes. 9 más menos 9. Es lo mismo que decir 9 menos 9. 9 menos 9 es 0. Entonces, esto va a ser igual a 3,6 por 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es igual a 1. 3,6 por 1 es igual a 3,6. Más redondearlo a 4. A 4 newton. A 4 newton. Bien. O lo podemos trabajar como 3,6. Vamos a darlo como 3,6. 3,6 por 1 es igual a 3,6 newton. Entonces aquí la tenemos. La fuerza BC es igual a 3,6 newton. Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar ahora la fuerza AC. Aquí
aquí sería la letra A, la letra C. Y sería fuerza A, y C. Bien, perfecto. Entonces, aquí sí tenemos la distancia AC, que es de 9 centímetros. Entonces quedaría fuerza AC es igual a la constante, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto que multiplica Q sub A. Q sub A nos dice que es 25 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. 25 por 10 elevado a la menos 7 coulomb, que multiplica a Q sub C, y como ya sabemos es igual a 16 por 10 elevado a la menos 7 coulomb. Bien, sobre la distancia AC, que ya sabemos que es de 9 centímetros. 9 centímetros. Hay que llevarlo a metro, entonces quedaría por 10 elevado a la menos 2. Entonces, hay que llevarlo a metros, colocaríamos 9 por 10 elevado a la menos 2 metros. Todo esto al cuadrado, porque así lo indica la fórmula. Entonces quedaría fuerza AC, sí, es un vector, como ya sabemos. Bien, la constante la copiamos igual, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Resolvemos el producto, 25 por 16. 25 por 16 es igual a 400. 400 por 10 elevado a la... Copio la misma base, sumo los exponentes. Menos 7 más menos 7. Es lo mismo que decir menos 7 es igual a menos 14. Coulomb por coulomb al cuadrado. Coulomb al cuadrado. Muy bien. Esto sobre... 9 al cuadrado es igual a 81. Por 10 elevado a la potencia, una potencia, menos 2 por 2 menos 4 metro al cuadrado. Cancelamos unidades. Decimos que coulomb al cuadrado que multiplica con coulomb al cuadrado que 10 se me cancela. Metro al cuadrado que multiplica con metro al cuadrado que 10 se me cancela. Hacemos esta división. Copiamos la constante tal cual como está ahí. Newton. Dividimos 400 entre 81. Esto es igual a 4.9. Esto es igual a 4,9 por 10 elevado a la... Entonces tenemos que restar los exponentes. Copiar la misma base y restar los exponentes. Menos 14 menos 4. Es lo mismo que decir menos 14 más 4. Esto es igual a 10. Menos 10. ¿Sí? Menos 14 más 4 es igual a menos 10. Resolvemos ese producto ahora sí. Fuerza AC es igual a 9 por 4.9. Esto es igual a 44,4. 44,4 por 10 elevado a la... Copio la misma base, sumo los exponentes. 9 más menos 10. 9 menos 10. Esto es igual a menos 1. Entonces, 44,4 por 10 elevado a la menos 1 es igual a 4,44 newton. Ya tengo la fuerza AC. La fuerza AC es igual a 4,4 newton. Bien. Ahora sí vamos a hallar su fuerza resultante. La fuerza resultante que actúa sobre Q sub C por efecto de las otras dos cargas. Entonces, como decía al inicio del problema, que como las fuerzas AC y las fuerzas BC no son perpendiculares entre sí, entonces no podemos aplicar alguna razón trigonométrica. Tenemos que aplicar entonces el famoso teorema del coseno para poder hallar la fuerza resultante.
entonces podemos notar que aplicando el método del paralelogramo tenemos que de la fuerza AC, del extremo de la fuerza AC trazo líneas discontinuas que sea paralela a la fuerza BC, y del extremo de la fuerza BC trazo líneas discontinuas que sea paralela a la fuerza AC. Muy bien. Estas dos líneas discontinuas se van a intersectar en un punto. Perfecto. Ahora bien, la fuerza resultante, el origen de la fuerza resultante coincide con el origen en común de la fuerza AC y la fuerza BC. Y el extremo de la fuerza resultante coincide con el punto de intersección de esas dos líneas discontinuas que representan a cada una de las fuerzas componentes. Estoy hablando, muchachos, de la construcción geométrica para poder hallar esa fuerza resultante. Muy bien, entonces, dice el teorema del coseno que la fuerza resultante, en este caso, al cuadrado, va a ser igual a la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado menos 2 veces la fuerza AC menos 2 veces la fuerza AC por la fuerza BC. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre estas dos fuerzas. Y la vamos a llamar como el ángulo θ. Es decir, estamos hablando de este ángulo. Estamos hablando de este ángulo. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos que trabajar un poco la relación que guarda los ángulos, ¿sí? Y tendríamos que irnos a la matemática de segundo año cuando ustedes vieron dos paralelas que eran intersectadas por una línea secante. Entonces, hablar de la relación que guardan todos los ángulos que se forman en esa construcción geométrica. Entonces, aquí en este caso particular, ya sabemos que este ángulo mide 60 grados. 60 grados. Y este ángulo tiene que ser el suplemento del ángulo de 60 grados. Ángulo que lo denotamos con la letra griega gamma. Entonces, hablar del suplemento de este ángulo quiere decir que este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados, como podemos notar acá, siendo alfa igual a 60 grados. Entonces, si despejamos a gamma de esta formulita, nos dice que alfa que está sumando a gamma en el primer miembro pasa a restar el segundo miembro. Y tengo entonces que 180 menos alfa, pero ¿quién es alfa? Alfa es 60 grados. Entonces, gamma es igual a 120 grados. Este ángulo, muchachos, este ángulo es igual a 120 grados. 120 grados más 60, pues obviamente son 180 grados. ¿Cómo lo pueden notar allí? En esa relación de ángulos. Muy bien. Y podemos notar igualmente que este ángulo gamma es igual a este ángulo θ. A este ángulo θ. Y este es el ángulo que me interesa a mí para poder aplicar el famoso teorema del coseno. Entonces, si gamma es igual a θ, quiere decir que θ es igual a 120 grados. 120 grados. Cabe resaltar que este ángulo es igual a este ángulo. Es decir, alfa es igual a beta porque son opuestos por el vértice. Bien. Entonces, este es el ángulo que me interesa y ya sabemos que es igual a 120 grados. Ahora sí, empezamos a sustituir valores para poder hallar el módulo de la fuerza resultante, que es la gran pregunta que me están haciendo en este ejercicio. Entonces, tenemos que despejar la fuerza resultante, pero tiene exponente 2. ¿Cómo hago para eliminar ese exponente 2? Bueno, aplico la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación para que esta igualdad no se altere. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que está allí adentro. Empezamos con la fuerza AC. Ya sabemos que es igual a 4,4 newton. Esto está elevado al cuadrado. Más la fuerza BC, que sabemos que es igual a 3,6 newton. Esto está elevado al cuadrado. Menos 2 veces la fuerza AC, que es 4,4 newton. Y esto multiplica la fuerza BC, que es 3,6 newton. 3,6 newton por el coseno de θ. Coseno de θ, que es hablar del coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados. ¿Sí? Ya sabemos que θ
es igual a 120 grados. Entonces sería coseno de 120 es igual a menos 0,5. Es igual a menos 0,5. Entonces, el coseno de tita, el coseno de 120 grados es igual a menos 0,5. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a resolver todo esto. Entonces aquí sería fuerza resultante. Es igual a la raíz cuadrada de 4,4 newton elevado al cuadrado. 4.4 al cuadrado es igual a 19.36. Vamos a colocarle 19.4. 19,4 newton. Esto expresando los decimales en función de un solo decimal. 19,4 newton al cuadrado. Más 3,6 newton elevado al cuadrado. 3.6 al cuadrado es igual a 12.96. Vamos a ponerle, bueno, 12.96 newton al cuadrado. Bien. Ajá, luego tenemos, vamos a multiplicar todo esto, ¿ok? Multiplicamos todo esto. Aquí sería menos por más menos, menos por más menos, menos por menos más. Aquí quedaría positivo. Y vamos a multiplicar todo eso. Entonces sería 2 por 4.4. 2 por 4.4 por 3.6 por 0.5 igual 15,84. ¿Sí? 15,84. Vamos a ver. Vamos a hacerlo nuevamente. 2 por 4.4 por 3.6. 0.5 igual 15.84. Bien. Newton por newton, newton al cuadrado. Entonces, fuerza resultante va a ser igual. Vamos a sumar todo esto y le sacamos la raíz cuadrada. Esto se puede sumar porque todos son términos semejantes. Entonces, aquí sería 19.4 más 12.96 más 15.84 igual 48.2. Newton al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada igual. Me va a dar igual. Me va a dar igual a 6,9. 6,9 newton. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el ejercicio. Será hasta la próxima.